Amén. Vamos a orar para siempre iniciar la predicación de esta mañana. Señor, lo bueno, Dios de misericordia, a tu nombre damos toda gloria y toda honra. Gracias. En esta mañana te damos, Señor, porque nos permite poder estar reunidos con la finalidad de adorarte, de exaltarte, de glorificarte. Ya te hemos orado por medio de nuestras oraciones, de nuestras alabanzas, Señor, de nuestros diezmos y ofrendas. Y te pido, Dios, que nos permita adorarte ahora a través de la escucha reverente de tu palabra, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestras vidas y que nosotros podamos entender que la respuesta a las situaciones difíciles eres tú quien nos la da y que tú estás en control absoluto de todas las cosas que suceden en nuestras vidas, que suceden en nosotros y que nada se ha escapado de tus manos. Ayúdanos a ver tu providencia, ayúdanos a ver en esta mañana tu amor inagotable e incomparable. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que tu voluntad debe cumplirse en nosotros y que tu voluntad es o debería ser deleitosa para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro de Job, capítulo 19, versículos 25 al versículo 27. Job, capítulo 19, versículo 25 al versículo 27. Y dice el texto: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi carne, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vamos a estar hablando en esta mañana sobre la respuesta a las situaciones difíciles. Es el tema que tenemos para esta mañana. Una vez, yo recuerdo siendo yo adolescente, yo estaba cursando un séptimo, un octavo grado, y estábamos en la escuela y un niño se peleó con otro niño. Eso es algo común. En ese tiempo no lo veía tanto. Hoy las redes sociales nos permiten poder ver todo eso, y hay un pleito con un niño y de repente eso anda por todas las redes sociales. Bueno, en ese tiempo no era así. Tampoco eso significa que yo sea tan viejo, porque es verdad, el mundo de las redes sociales viene de un tiempo para acá. Y dos niños se pelearon. Cuando dos niños se pelean, hay un grande y un pequeño, casi siempre el pleito termina en que por lo regular el grande termina golpeando al más pequeño. Y ese es este caso. El más pequeño estaba como que le había pasado un rodillo por encima, con golpes por todas partes, un ojo medio abollado. Y a los dos lo llevaron a la dirección, y nosotros los que estábamos pendenciando, estábamos fuera de la dirección mirando a ver qué iba a suceder alrededor de todo esto. Solo nos preguntábamos, ¿habrán llamado a los padres? Y ya usted sabe el morbo que se arma de eso entre los niños. De repente llegó en un vehículo el papá del niño que estaba golpeado, del niño más pequeño. Y cuando nosotros vimos que llegó el papá, nosotros comenzamos a hablar entre nosotros. Bueno, al otro muchacho va a tener problemas, porque cuando el papá vea en la condición que está su hijo, el papá va a querer darle al otro muchacho. Y de manera sorpresiva, cuando el padre entró a la dirección, abriendo con una mano la puerta y con la otra quitándose la correa. Y comenzó desde que entró a la dirección, sin mediar palabra, ni con la directora, ni con el hijo, sin mediar palabra alguna, desde que entró, comenzó a darle una pela a su hijo. Nosotros no lo podíamos creer. El hijo estaba pasando por una situación complicada, difícil para nosotros, y quien podía hacer su salvación no lo fue, sino
que para nosotros aparentemente le fue peor. No tuvo una respuesta satisfactoria de parte del padre en ese momento, porque él lo que esperaba en ese momento era que el padre lo pudiera socorrer, o en su defecto que el padre lo pudiese defender. La respuesta satisfactoria de parte del padre no la tuvo. Quizás no pensó que el papá iba a reaccionar de esta manera. Y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos hoy. La respuesta del Padre de nosotros, cómo reacciona el Padre nuestro ante las necesidades y las crisis que nosotros podemos tener. Y cómo Dios responde a sus hijos ante las situaciones difíciles. Estas situaciones que nos cuestan a nosotros resolverlas, que nos causan preocupación, que nosotros pensamos a veces en ocasiones que vamos a morir en el intento de nosotros querer resolver tal o cual situación. Y de hecho algunas veces estamos ante situaciones que nos roban la paz y que ante esas situaciones a veces ni siquiera podemos conciliar el sueño. Yo he estado en situaciones así, en situaciones que yo creo que sería, porque será lo último que yo voy a enfrentar. Yo tenía un dolor de cabeza los otros días y yo hice un testamento. Digo, me voy de los chueros que son los hombres enfermos. Pero sí, hemos estado en situaciones así y uno, entonces, en medio de las situaciones, uno descubre que los planes del Señor eran otros, no lo que uno pensaba. Y Job es lo que yo quiero que analicemos en torno a Job y en torno a la situación que Job tuvo, cuál fue la reacción del Señor. De entrada, Job, o el libro de Job, es el libro más viejo que nosotros tenemos en toda la Biblia. El primer libro que se escribe en toda la Biblia es el libro de Job. Es tan así que algunos sitúan el libro por allá por la Torre de Babel. Imagínense lo antiguo que es este libro, y por muchos rasgos que de hecho el mismo libro nos presenta, nosotros sabemos incluso que pudo haber sido Job contemporáneo de Abraham. Job, que nos presenta su libro, que fue un hombre justo, pero que también fue un hombre perseverante. Un hombre que fue acusado por Satanás y un hombre que fue defendido por Dios, por quien era Job. Mire, vaya conmigo a Job, capítulo 1, versículo 6 al 12. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tienes? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Satanás está ante Dios. Nos dice el mismo texto que venía de rodear la tierra, y es importante lo que está sucediendo aquí, porque él viene de rodear la tierra, o sea, él viene de hacer un recorrido. Y si él viene de hacer un recorrido, es un dato importante, porque hay que tener claro que Satanás no es un ser omnipresente, que el único omnipresente es Dios, el único todopoderoso es el Señor, el único que todo lo puede y que es capaz de hacer y ver todas las cosas a la misma vez de Dios. No hay ni habrá un ser todopoderoso como nuestro Señor.
Y aquí nos está presentando a un Satanás con limitaciones. Él viene de rodear la tierra. Él tiene que trasladarse para ver. El Dios de nosotros está sentado en su trono y desde allí ve todas las cosas, porque Dios es muy presente. Satanás es el príncipe de este mundo, nos enseñan las escrituras. Y con decir que ese es el príncipe de este mundo, lo que nos está diciendo es que el sistema del mundo está bajo el dominio de Satanás. Satanás gobierna el imperio de la maldad. Los demonios son gobernados por él. Y Pedro nos dice en su carta que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjense que Pedro no dice Satanás es un león rugiente que nos quiere devorar. No, aquí hay un signo, una comparación. Y él dice Satanás anda como. O sea, es una simulación. No es que él es un león. No es que él es tan feroz como simula ser. Es que él se vale de la artimaña, del engaño, para poder confundir, poder engañar a los demás y querer hacer ver que él sí tiene poder y que él sí es poderoso. Le tengo una excelente noticia. Satanás no es tan poderoso como se presume, no es tan poderoso como se vende. Quien es poderoso, porque es todopoderoso, es el caballero que murió en la cruz del Calvario para darnos vida, salvación y estar nosotros seguros en los brazos suyos. Ese sí tiene poder. Quien lo derrotó en el Calvario, ese sí tiene poder. Satanás es un simulador. Y Satanás en este relato se tornan y se dicen muchas cosas. Que bueno, cuando los hijos de Dios se presentaron y están diciendo, bueno, entonces, ¿dónde es este relato? ¿Fue en el cielo? ¿Por qué habla de los hijos de Dios? Está hablando aquí de los ángeles. Y nos está presentando un Satanás que se ha presentado como ángel de luz. Y esto no es raro, porque el texto del Nuevo Testamento nos enseña que Satanás se disfraza como ángel de luz y que no nos extrañemos entonces si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Que es un simulador. Es una especie de camaleón. Que él se disfraza. Yo no he visto estos animales que están en un árbol azul, verde, y son verdes. Están en otro seco y asumen el color. Eso es lo que hace Satanás. Un simulador. No es que él tiene tal poder como suele querer hacer entender. Pero hay algo importante aquí, que Satanás está diciendo que los creyentes son fieles cuando son prosperados. Y en ese sentido general es lo que Satanás está diciendo a Dios. Entonces, claro, tú has acercado a Dios. O sea, Dios ha acercado a sus hijos. Los hijos de Dios están cercados, están protegidos, son propiedad privada de Dios. Y nadie puede tocar a los hijos de Dios a menos que sea Dios quien lo permita. Imagínese que usted vaya a invadir algún terreno del jefe de la policía, y que usted vaya a invadirlo. ¿Qué usted cree que va a vivir? No. Yo creo que usted sabe que el jefe de la policía no mira para allá. Bueno, Satanás sabe dónde dice que vive. Y Satanás sabe que la iglesia es propiedad privada de Cristo, que los creyentes son propiedad privada de Cristo y que están cercados con el Espíritu Santo y no nos puede tocar. Para eso tiene que hacer algo parecido a lo que pasó en el caso de Job, de que tiene que ir a buscar una autorización para poder acercarse a los hijos de Dios. Y vemos aquí a Satanás diciendo que la razón de ser de la fidelidad de Job es que Dios lo había prosperado en tiempo de crisis y en tiempo de necesidad. No va a ser así, le está diciendo a Satanás. El creyente va a negar la fe cuando esté en medio de crisis, cuando esté en medio de necesidad. Y le está diciendo a Dios, si le quita la prosperidad, si le quita lo que él tiene, él te va a rechazar en tu misma presencia. Yo le pregunto, ¿hay gente así? Hay gente que son cristianos por lo que el cristianismo
le da o le ofrece. Tenemos que decir que sí, que hay gente así, que solo están buscando sus intereses, que no les interesa para nada la fe cristiana, que están ahí porque se están haciendo ricos de los creyentes. Hay cantantes así, que cantan música cristiana, pero ellos no creen lo que cantan, ellos cantan lo que ellos están cantando simplemente porque eso les da un beneficio económico, no porque tienen una convicción bíblica, es porque están haciendo dinero de lo que cantan. Hay predicadores que no son predicadores del evangelio, que son predicadores de sus bolsillos, que son motivadores, porque la motivación le da muchísimo beneficio. A la gente le gusta que lo motive, a la gente le gusta que le digan, mira, así dice el Señor me está revelando tal cosa, el Señor dice tal cosa. A la gente le gusta que lo motive. A la gente le gusta que lo entretengan con paja. Y no le gusta que le digan la verdad de Dios, porque la verdad de Dios suele herir a la gente. La verdad de Dios hiere, porque para poder sanar primero tiene que herir. Hay gente que me ha dicho a mí que motive más. Usted tiene que ser más motivador. Para que la gente se identifique contigo, tú tienes que motivar más. Yo no soy motivador, yo soy un predicador. Y el que es predicador de la palabra de Dios debe decir lo que la palabra de Dios dice, guste la que le guste. Y hay gente que va a salir lastimado con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una espada que hiere, y después que hiere, entonces sana. La palabra de Dios quebranta, y para poder transformarte, primero la palabra de Dios te hiere, te quebranta y luego te cambia. Pero tenemos que decir que muchas veces el Señor permite muchas situaciones, y en el caso de nosotros permite muchas situaciones difíciles, y esas situaciones difíciles llegan, y lo irónico de las situaciones difíciles es que las situaciones difíciles llegan para bendecirnos. Eso es lo extraño. Que una situación difícil llegue para bendecirnos, pero ¿cómo así? ¿Por qué una situación difícil me bendice? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a mí. Hermano, porque el Señor hace que las cosas resulten para bien. Porque si la situación difícil nos lleva a Dios, esa situación difícil, aunque parezca mala, no es mala, es una situación buena, porque todo lo que nos lleva a Dios, no importa cómo se llame, es bueno. Hermano, todo lo que nos lleva a Dios es bueno, y todo lo que nos aleja de Dios, por bueno parezca, es malo. No importa cómo se llame. Dios le permitió a Satanás que tocara todo lo que Dios tenía, y le aclaró que no tocara su vida. Y eso es grandioso. Para mí es maravilloso ver lo que está sucediendo aquí, porque yo veo aquí que Satanás no puede hacer lo que él quiera. Satanás no puede tomar ningún tipo de decisión conforme a lo que él quiera. Tiene el poder, sí, es verdad, tiene el poder, pero tiene un poder limitado. Para hacer algo contra un hijo de Dios, tiene que ir donde Dios a buscar una autorización, a buscar un permiso, y una vez Dios le da el permiso, ese permiso terminará beneficiando a los hijos de Dios. El Señor da ese permiso con la bendición de que la crisis, o con la intención de que la situación difícil termine beneficiando a sus hijos. Les voy a dar algunos ejemplos vividos. Yo le he dicho, quizás sí le he dicho otras veces, que cuando Diana nació, a Diana le rompieron el fémur. Recuerdan que eso le he dicho. No, yo sé que lo saben mucho. Eso no es una noticia nueva. Cuando yo la vi a la niña, que me tocó verla porque ya había terminado la cesárea, yo fui por perinatología
y tienen un cristal grande ahí. Y cuando me enseñaron, esa era una niña sacada del vientre, recién sacada del vientre, con un yeso puesto y no pudo contener la lágrima. Y tuve que sentarme en una silla, en unos asientos que había ahí en esa sala de perinatología, porque yo no podía entender. Eso era algo para mí incomprensible. ¿Cómo era posible que una niña recién nacida, recién sacada del horno, estuviera con un yeso puesto? Yo me preguntaba muchas cosas. ¿Cómo le partieron el hueso? En fin, es que nos llevamos a la niña a la casa. Nos dio el alta médica, llevamos a la niña de la casa, lleno de dolor, tanto Raimi como yo. Yo no quería ni ponerle la mano porque yo entendía que si le ponía la mano la lastimaba. Yo que soy medio cobarde. Dalia y Daniela, que siempre vivían peleando, se unificaron en torno alrededor de lo que estaba sucediendo con la niña. Orábamos todos juntos para que el Señor orara y el Señor nos diera una respuesta en torno a lo que estaba sucediendo y en torno a lo que los médicos decían que nosotros teníamos que hacer. O sea, en otras palabras, todo ese proceso lo que hizo fue que nosotros como familia nos acercáramos al Señor. Pero no solo eso, que como familia también nosotros pudimos ver la providencia del Señor. El Señor suplió todo lo que nosotros necesitábamos. Nosotros estábamos enfocados en el dolor que nos producía ver a la niña como estaba. Y ese dolor no nos dejaba ver que Dios estaba obrando de una manera increíble. Yo sin trabajo, Brian sin trabajo, y nunca nos faltó nada. El Señor suplió los gastos médicos, que eran muchos. La clínica era más de 50,000 pesos. Y una persona me llamó el día de la alta médica y me dijo, te puso una ofrenda por si la necesitas. Ni siquiera sabía que Brian estaba dando a luz, porque no era de República Dominicana. Y me puso una ofrenda exactamente lo que yo tenía que pagar en la clínica. Y el Señor así suplió todo. Todo lo que nosotros necesitábamos como familia, el Señor nos lo suplió. Y hoy yo puedo decir, no nos faltó nada en medio del proceso. Y hoy yo puedo decir que ese proceso nos llevó a ver la providencia extraordinaria que el Señor ha tenido con nosotros en medio de la crisis. Y luego al final pudimos ver que la situación no era tan grave como nosotros creíamos. Ustedes dirán, pero ustedes son médicos. Bueno, la situación no era tan grave, ni siquiera como los médicos estaban diciéndolo. Al final pudimos ver que la última palabra la tiene Dios, que en medio de la crisis Dios tiene la última palabra, que en medio del dolor Dios tiene la última palabra, que en medio del llanto y de las situaciones difíciles Dios tiene la última palabra. No importa lo que el hombre diga, Dios tiene la última palabra. Y era como que a nosotros nos habían puesto como lentes de aumento para que viéramos la situación en un aumento más grande de la cuenta, de 3D. Hasta que llegamos al Darío, al área de pediatría, y nos dijeron, quítenle ese yeso a esa niña, que eso se cura en un mes, eso se pega solo, eso no es nada. Eso es una babita que ella tiene, un cartílago, eso se pega de una vez. Nosotros no lo podíamos creer. La situación era más simple de lo que nosotros habíamos pensado. Dios siempre tuvo el control, nosotros ni siquiera lo sabíamos. Dios estaba obrando y el dolor no nos dejaba ver la mano poderosa de Dios obrando en nuestro favor. Y entonces aprendimos como familia que tenemos que confiar, que en medio de la crisis tenemos que mirar a Dios, que en medio de cualquier problema, por difícil sea, tenemos que mirar al caballero de la cruz que nos salvó, nos redimió y nos trajo hasta el día de hoy. Que tenemos que estar quietos, tranquilos y confiar en la providencia del Dios que responde, porque nuestro Dios es un Dios vivo y es un Dios que responde. Job comenzó a perderlo todo. Los ganados, su ganado, sus hijos, toda su riqueza, perdió todo un día, en fracción de segundo, un chasquido de él.
su salud luego Job perdió. La situación estaba bien complicada para Job. No era algo tan simple. Había llegado el dolor y con él el dolor en la vida de Job trajo desgracia. Las cosas que Job quería le estaban siendo quitadas. Y esto afectó no solamente de manera personal a Job, sino que afectó a su familia, porque ya sus hijos se lo habían matado todo, solo quedaba la esposa. Y miren lo que dice la esposa, Job capítulo 2, versículo 7 en adelante, dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tieso para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, su esposa, con la que él tenía años de casado, le dijo: aún retienes tú tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquier mujer fatua, así tú has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y luego hay una nota que dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. La mujer lo último que hace es que maldice a Job y le dice: maldice a Dios y muérete. ¿Qué tú haces vivo? Por la situación de salud en la que Job se encontraba. Unas armas, si usted no sabe de lo que estamos hablando, estaba botando la piel por pedazos. Él tenía condición, cuando él se rascaba, el rascarse, cuando una persona tiene sarna, el rascarse lo que hace es que le agrieta la piel. Pero él no se rascaba con las manos, dice que cogía un cuenco. Es posible que sea, no sé si ustedes han visto un coco, cuando usted pega un coco, usted le saca el coco y queda el cuenco este. Es posible que sea algo parecido a eso, y con eso él se rascaba. Job enfermó, tenía una sábana en la que nadie quería estar cerca de Job. Imagínense el mal olor que tenía Job encima. La esposa que debía, que quizás se le juró amor eterno, la esposa ahora no aguanta más y explota, abandona a Job, y lo que hace es que le desea la muerte. Y le está diciendo a Job: tú lo que eres una especie de masoquista, todavía tú eres cristiano a pesar de todo lo que tú estás pasando. ¿Saben qué? Todo el que está a nuestro alrededor no va a comprender lo que Dios hace, lo que Dios permite. Les repito eso. Todo el que está a nuestro alrededor no va a comprender lo que Dios hace y lo que Dios permite. Y a veces ni siquiera nosotros mismos vamos a comprender lo que Dios hace y lo que Dios permite. Todo el mundo va a entender a Dios obrando en nosotros. Hay gente que va a creer que estamos locos, que hemos perdido la razón. Hay gente que nos dice: ¿cómo tú estás así en esas condiciones a pesar de la situación que tú estás pasando? Imagínense, yo me imagino a Job cantando mientras se rascaba. Y si yo creo que si Job fuera a elegir una canción que yo conozco, Job elegiría Cuán grande es él. Y me imagino a Job cantando en medio de sus dolores, en medio de sus quebrantos, en medio de su crisis, rascándose con dolores de todo el cuerpo, cantando Cuán grande es él. Mi corazón entona una canción: Cuán grande es él. Cuán grande es él. Y la esposa nerviosa, porque la voz de Job se había convertido en una voz chillona que le molestaba. Porque la voz de los hijos de Dios le molesta a los impíos. Cuando el Hijo de Dios proclama la grandeza de su Dios, el impío, el que no conoce a Cristo, le molesta lo que el cristiano dice. Porque la voz de los hijos de Dios martilla su mente y no lo deja en paz, y lo confronta. Y dicen: ahí viene este,
¿Y por qué que él solo vive riéndose? Mira cómo está y cómo está la cosa y él solo vive riéndose. Vamos a ponerle visita. ¿Cómo es posible que sea cristiano y siendo cristiano se ría tanto? Pero si se ríe, ¿qué dice? Ese no es cristiano. Es un cristiano raro, que siempre está aburrido. Eso no se ríe. Los cristianos son alegres. Entonces, si te ríe, te critican, y si no te ríe también. Por eso nosotros, como cristianos, tenemos que estar conscientes que nosotros agradamos al Señor con lo que nosotros hacemos, que nosotros hacemos lo que hacemos es para la gloria del Señor, y que nosotros agradamos al Señor con nuestra forma de vivir, y nuestra forma de vivir debería apuntar a la gloria de su nombre, sabiendo que nosotros no seremos comprendidos por quienes nos rodean. El mundo entiende los suyos. El problema es que nosotros no somos del mundo. Ese es el problema. El mundo entiende a su gente, sí, pero nosotros no somos del mundo. Llegan los amigos de Job. Cuando usted habla de un amigo, no es una persona que usted salió a la puerta de su casa y pasó por ahí y usted dice, cuando diga amigo, no es ese amigo. El amigo es aquel que es una persona con la que tú cuentas, con la que tú llamas, con la que regularmente tú te relacionas. La persona que cuando está en su casa haciendo un patio, dice, déjame llamar a mi amigo Daniel, ese es un amigo. ¿Usted le habla? No, pate pollo no habla. No, pate pollo no. Así no, usted no lo ve ahí ahora, déjese de eso. El amigo es el que siempre está ahí en la buena, que está en la mala. Es el que te dice lo que tú quieres escuchar, pero te dice lo que tú no quieres escuchar. El amigo es una persona de confianza, que te conoce. Y cuando el amigo ve lo que está sucediendo, dice, no, plano. Yo no creo eso. Que Wilfredo pidió pastel de regrega, no. Eso es mentira. Señor, reprende, eso es verdad. El amigo por lo menos conoce las cosas esenciales. Cuando llegan los amigos de Job, es posible que el corazón de Job sintiera cierto alivio y cierta empatía. Se supone que llegaron sus amigos, que le conocen, que saben las cosas que le haya hecho, que siempre han estado ahí cuando él ha estado dedicándole todas sus cosas al Señor, que siempre estaban ahí en esos cultos internos que él hacía, en esas oraciones que él hacía, que involucraba a sus amigos y a su familia. A usted le dice, por ejemplo, esta mañana, cuando usted, antes de usted llegar, Abraham insultó a un hermano allá afuera, lo lavó, lo planchó y lo vendió. Y usted me enseña un video, yo viendo el video no se lo creo. Abraham, no, ese no es Abraham. Ese no es el Abraham que yo conozco, eso no es verdad. Eso es un montaje, usted me enseña el video. Abraham, no. Imagínese que usted tiene un amigo, que ese no es solo Abraham, que es su amigo, compañero de comida, para no decir otra cosa. Y llegan en este caso los amigos de Job. Cuando los amigos llegan en medio de una situación, uno supone que observan para analizar todo lo que está sucediendo y poder entonces saber de qué forma van a ayudar a su amigo. Y ese es el problema aquí, que los amigos de Job llegaron, pero los amigos de Job llegaron para señalarlo, para acusarlo, para decirle a él, tú estás pasando lo que tú estás pasando porque tú pecaste, tú hiciste algo y tú estás pagando por lo que tú estás haciendo, como si nosotros tenemos a un Dios vengativo que está ahí diciendo que mira,
el pecado se trata no nada de eso. Nosotros sabemos que la consecuencia del pecado nosotros la vamos a vivir. Eso es así. Si nosotros cometemos un pecado, nosotros vamos al Señor, nosotros le pedimos perdón al Señor y las consecuencias de ese pecado no van a pasar. Eso es una cosa. Ahora, lo que están planteando los amigos de Job es otra cosa. Lo estaban acusando de pecador. De que toda la situación que estaba pasando era porque él había pecado contra Dios y ahora Dios está pasándole factura. Y era la misma línea de pensamiento de ese entonces, donde se creía que si una persona se enfermaba era porque esa persona había pecado. Es lo mismo que enseñan la gente de la prosperidad hoy, que si tú te enfermas es porque tú has pecado. Tú vienes, das una ofrenda, pides perdón a Dios por ese pecado, porque las enfermedades son fruto del pecado, no necesariamente. Porque en este caso de Job era fruto del pecado, era que Dios había permitido, porque Dios quería glorificarse en la vida de Job, que Job lo conociera, y Dios quería bendecir a Job en medio de esta crisis. Y le dice que Job piensa bien lo que tú has hecho, porque lo que tú has hecho ha sido terrible, tan terrible que mira lo que te está pasando. Dios no dijo que los amigos de Job eran perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Dios dijo eso. Dios dijo que Job era así. Pero sus amigos lo estaban acusando a él. ¿Usted sabe qué eso me enseña a mí? Que no siempre el que acusa tiene la razón. No siempre el que te condena tiene la razón. No siempre el que te señala tiene la razón. Porque a veces el que te está señalando lo que está buscando es el mal fuera, pero tiene que verlo dentro. Y lo que hace es que se identifica con las cosas malas que vemos nosotros. No porque está viendo y quiere que el otro se levante y que se restaure de eso. No, porque está viendo su propia maldad y la está viendo reflejada en el otro. No siempre el que te acusa tiene la razón. No siempre el que te señala tiene la razón. Los cristianos sabemos que todos somos pecadores. Nosotros lo sabemos. Y que lo que nosotros somos, lo somos por el Señor. Que hay razones para yo sentirme humillado ante el Señor. Pero no hay razones para yo sentirme superior ante nadie. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo no es mío, es del Señor. Todo lo que yo tengo es propiedad del Señor y yo solamente soy un administrador de lo que Dios ha puesto en mis manos. Pero muchas veces somos acusados por nuestra conciencia y somos acusados por alguien que anda cazando pecado. Hay gente que anda cazando pecado, pero anda cazando pecados ajenos. Y los suyos no los ven. Se ve reflejado en el pecado del otro. Ellos se consideran impolutos, perfectos, sin manchas y sin arrugas. Y este relato nos enseña no solo eso, sino quién es el que está haciendo el ataque a Job. Son sus amigos, la gente con la que él confiaba. Los ataques vienen de adentro. Y eso nos lo dice el Señor en los evangelios. Hijo contra padre, padre contra hijo. Es de adentro, de las personas de confianza, de las personas cercanas. Esas son las primeras personas que no creen y son las primeras personas que nos acusan. Cristo ya dijo que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿No lo leí? Y este relato nos enseña que a veces nosotros estamos esperando a alguien de fulano sí sabe que yo no soy capaz de eso. Cuando esa persona llega, también llega a acusarnos. Yo estoy diciendo, lo que quiero que nosotros podamos entender es que un juicio justo en cualquier caso solo lo va a hacer el Señor. Solo el Señor.
que nosotros tenemos que reconocer las cosas. Y cuando nosotros vemos el mal, nosotros no podemos simplemente señalar, porque con la vara con la que yo mida, con esa misma vara me van a medir a mí. Y yo tengo que estar en la disposición de yo ayudar al que comete un pecado, pero yo ayudarlo, restaurarlo para que se levante. Porque en algún momento a mí me va a tocar estar en la condición que él, y como yo haga con él, él va a hacer conmigo. Eso es lo que enseña la Biblia. Por eso Wilfredo comete una falta y yo tengo que tratar a Wilfredo como un hijo de Dios. Y lo he hecho, ¿verdad, Wilfredo? Di que no. Di que no. Abraham comete una falta. Y tengo que tratarlo también como un hijo de Dios. Yo no puedo verlo a ellos como los archipecadores y yo verme desde el punto de vista de que yo soy el impoluto. Y eso es lo que están haciendo los amigos de Job. La clave de la fuerza de Job estaba en que Job sabía que su Redentor vive y que aún del polvo de la tierra se levantará. Y aún más sabía que de qué era capaz ese Dios a quien se servía. Y él manifestó eso en su exclamación: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Cuánta certeza, cuánta confianza nosotros podemos ver en Job, y eso debe llevarnos a nosotros a meditar, eso debe llevarnos a nosotros a reflexionar en este hecho. Nuestro Cristo vive. Nuestro Cristo vive. Y nosotros, cuando nosotros estamos ante las distintas circunstancias difíciles de la vida, nosotros debemos aferrarnos a la verdad de que nuestro Redentor vive, está con nosotros, nos sostiene y nos sustenta. Él vive. Y antes de nosotros disfrutar de esa verdad, primero tenemos que creerla. Nuestro Redentor vive. Y eso de que Él vive es una señal de victoria para nosotros. Es una señal de que nosotros estamos seguros en los brazos de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, ocupando nuestro lugar allí, que Él salió victorioso y vencedor para que hoy nosotros seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, el consuelo de cada creyente debe ser ese, que su Salvador venció y exhibió triunfante sobre la cruz toda cautividad y nos dio dones para que nosotros podamos ser fieles y victoriosos en esta vida pecaminosa. Así como Job tenía la certeza y como Job tenía la confianza de que su Redentor vive, así nosotros ante las crisis, así nosotros ante el dolor, así nosotros ante las situaciones difíciles, así nosotros ante las adversidades de la vida, así nosotros ante las enfermedades, así nosotros ante los problemas financieros, ante todo lo que se nos presente, nosotros deberíamos proclamar: yo sé que mi Cristo vive y que no me va a desamparar. Nosotros tenemos un poderoso Salvador. Nosotros tenemos un poderoso Señor que nos cuida y que está con nosotros, que no está distante. Yo no tengo que salir de mi casa y venir corriendo a la iglesia para que Dios me escuche. No, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y donde quiera que yo estoy, el Señor está conmigo porque Él vive dentro de mí. Nosotros tenemos al Señor cerca. Y esa es la ventaja de la resurrección, que la resurrección de Cristo nos acercó al Padre de tal manera que ahora nosotros somos un altar de adoración para la gloria de su nombre. El altar somos nosotros. Y tenemos que honrar a nuestro Señor viviendo de una forma que nosotros agrademos a Él con nuestro diario vivir. Hermanos, ante las situaciones difíciles, recuerde que usted tiene un Cristo que venció y venció para que usted sea más que vencedor.
La victoria de nosotros no es posible. Puede ser posible, no. La victoria del cristiano es una victoria garantizada, porque Cristo venció y nosotros vencimos con Él. Y por medio de Él, hoy somos más que vencedores. No importa lo que se nos pueda presentar, no importa lo que nosotros podamos vivir, en medio de cualquier situación, siempre recordemos, nuestro Redentor vive y Él se va a levantar y Él nos va a hacer salir victorioso en medio de cualquier situación para la gloria de su nombre. Que el Señor nos ayude a que nosotros no solo podamos escuchar esto, sino que podamos creerlo y ponerlo en práctica en medio de cualquier situación que nosotros podamos vivir en el día a día. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes, Señor, a entender que en medio de las crisis que enfrentamos, nosotros no estamos solos, sino que tú estás con nosotros. Que tú eres nuestro poderoso refugio, que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestra bandera. Señor, que tú eres ese muro de contención que no deja que los dardos del enemigo puedan pasar y herirnos. Ayúdanos a entender, Señor, tu poder y tu misericordia para con nosotros. Y ayúdanos a entender que por difícil parezcan las situaciones, tú estés en tu control. Y una muestra de ello es que hoy todavía nosotros podemos estar de pie. Ayúdanos a entender que tenemos que vivir de frente a la cruz, que tenemos que vivir vida que te agrade y que te glorifique, porque tú eres nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén.